No vamos a traer eso, sino que justamente invitamos a 3 especialistas que trabajan desde la palabra y el mundo simbólico, desde distintos aspectos. Quiero invitarlos primero, así pueden pasar y sentarse. Tenemos a Cecilia Zarpa, que es lingüista, pero además de eso es poeta. Tenemos a Verónica Ginocchio, que es psicóloga, y además de eso viene trabajando. Estoy diciéndolo súper resumido, me mandaron los currículums, pero ahora no los voy a leer. Tenemos a Verónica Ginocchio, que es psicóloga, pero que también trabaja en letras y en artes. Y tenemos a Juan Tapia, que además de ser narrador oral, empiezo por ese lado porque ustedes lo conocen desde ese lado, pero también es filósofo. Mi nombre es Anabel Castaño, yo además de ser narradora soy antropóloga. Y la idea es justamente traer una conversación que tenga que ver un poco con distintos aspectos de profesionales que trabajan desde la mirada de la lingüística, de la psicología, de los mundos simbólicos que se entrelazan con las palabras, porque después de todo quienes narramos estamos trabajando con palabras y mundos simbólicos. Y como verán acá, la inteligencia artificial y otras tecnologías no son los únicos artificios de los que vamos a hablar hoy, pero son algo que se está entrelazando también en eso, en nuestra producción de palabras, en nuestra producción de mundos simbólicos a todos los niveles. Creo que un poquito el video trato de ejemplificar esto. Claudia me dice que sí, así que me alegro, quedó claro. Bueno, dicho todo esto, voy a pasarle la palabra a Cecilia Zarpa. Gracias, Cecilia. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias, Anabel. Gracias a la organización en general por la invitación y por este panel hermoso. Voy a hacer unos comentarios muy breves desde mi lugar. Cuando Anabel se contactó conmigo para invitarme, le dije, pero ¿te parece? Yo soy lingüista y ellos son narradores. Y la idea es precisamente mostrar, como dijo recién ella, cómo estamos pensando desde distintos campos, personas que estamos muy involucradas con la palabra desde distintos lugares, cómo estamos pensando esta cuestión, que por lo menos desde mi punto de vista y los autores que en general me interesan más, no tienen respuestas. Así que espero que hayan venido con ganas de llevarse un montón de angustia y dudas. Antes de empezar, quisiera hacer una pregunta. ¿Saben lo que es un modelo de inteligencia artificial generativo, un LLM, un modelo de lenguaje? Bueno, voy a comentar muy brevemente qué es eso porque es el tipo de inteligencia artificial que más me interpela a mí como lingüista. Yo como lingüista estoy especializada en enseñanza de la lectura y la escritura, en situaciones de aprendizaje y en situaciones de trabajo profesional. Es decir, trabajo sobre todo dando talleres de escritura y ese tipo de cosas, pero mayormente adentro de las universidades, adentro de materias de otros profes, viendo cuando los estudiantes se están volviendo profesionales, qué tienen que hacer con el lenguaje, cómo se lee en esos campos, cómo se escribe, de manera que cuando egresen sepan ser, por ejemplo, abogados, ingenieros, pero también leer, escribir como abogados e ingenieros. Ese es mi métier, digamos, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, todos mis colegas universitarios estamos pasmados, algunos horrorizados, otros fascinados, pero todos sin respuesta. Y a quienes nos compete armarnos un poquito una posición somos a los que estamos enseñando a escribir, básicamente, porque como se imaginarán, y esto es un adelanto, lo que está pasando con los estudiantes es que delegan por completo las tareas de lectura y escritura. Viendo más o menos el perfil etario de todos los que estamos acá, todos nosotros hicimos una carrera universitaria, tuvimos que leer un montón y escribir un montón, y aprender estaba ligado a eso. En ese sentido les adelanto que el marco teórico desde el que yo trabajo, que para quienes conozcan es la lingüística sistémico-funcional, una línea que se llama Escuela de Sydney, lo que hace es pensar el lenguaje como semiótica social, y entonces eso supone que el lenguaje es cultura, que la cultura sucede a través y durante el uso del lenguaje, pero que también el lenguaje es pensamiento. Es decir, que no hay construcción de conocimiento si no es con un soporte simbólico. Eso es Vygotsky también, para los que hayan leído Vygotsky, ¿no? Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de que el lenguaje se estructura sobre sistemas, perdón, que el conocimiento se estructura sobre sistemas simbólicos, por supuesto también sobre imágenes, sobre mapas, esquemas, pero lo que decimos los lingüistas, porque además en ese sentido somos narcisistas, es el sistema simbólico por excelencia es el lenguaje humano, ¿no? El más potente, el más rico, el que permite abstracciones, otro tipo de complejidades. Bueno, en ese sentido,
es que nos interpela directamente, porque estamos pensando la relación lenguaje-cultura y estamos pensando la relación lenguaje-pensamiento. Y partimos de un presupuesto que tiene mucha evidencia empírica hasta ahora, que hay que volver a investigar, que es que si no hay lectura y no hay escritura, no hay construcción de saber. Esa es nuestra premisa con la que venimos trabajando. Yo hace 20 años que trabajo en esto y venimos diciendo lo mismo y trabajando sobre esa base. Ahora tenemos un agujero teórico y un montón de dudas sobre cómo seguir. En ese sentido, yo les decía que el objeto desafiante como inteligencia artificial generativa son los modelos que llaman LLM, que son los grandes modelos de lenguaje. Técnicamente son modelos que trabajan con, se habilitan a partir de redes neurales transformer, que son algunas que procesan el lenguaje de forma realmente muy compleja porque no tienen en cuenta la oración, sino todo el texto, con grandes volúmenes de texto, ¿no? Y lo que hacen es trabajar predictivamente. Cuando yo le digo al ChatGPT que me escribe un texto, trabaja con una cuestión probabilística para escribir lo que escribe. ¿Sí? Crea, buscando enormes millones de bases de datos de texto, probabilidades de construcción de un nuevo texto, que es lo que le estaba pidiendo la nena al chat en el último intercambio, que de hecho promptea muy bien esa nena, porque tiene clarísimo lo que le tiene que pedir al chat, ¿no? Que es algo que no todos sabemos hacer. Bueno, en cualquier caso, esos modelos están supliendo las prácticas de lectura y de escritura en situaciones de aprendizaje. Por supuesto que podríamos solo horrorizarnos y decir prohibámoslo. Creo que tiene patas cortas. Vamos hacia un modelo de humano-máquina entrelazado. En ese sentido, una lectura que les tiro, si no la leyeron, es Miguel Benazayag, que es un filósofo y un neurólogo que está estudiando qué pasa con la cabeza, pero también filosóficamente, respecto de la relación hombre-máquina, ¿no? Y él habla de ir hacia un modelo en el que eso se entrelaza. Y ahora voy a hacer algunos comentarios más que hace él y otros autores. Bueno, ¿por qué nos preocupa? Los textos que produce, si los vieron, son... bueno, no me voy a detener en eso ahora, si quieren en la parte de preguntas nos detenemos más. Pero, ¿cuáles son los tres grandes ejes de preocupación que tenemos hoy los lingüistas especializados en enseñar a escribir, que estamos viendo cómo se transforman las prácticas de lectura y escritura, en particular en este caso en relación con el conocimiento? Hay tres temas que traje. El primero de ellos, y todo tiene evidencia empírica muy reciente, ¿no? Yo hablo muy desde lo académico. Hay investigaciones que traje del mes pasado. Primer gran preocupación que tiene el ámbito académico, lo que se llama delegación cognitiva, o hay otras palabras que se usan para la misma idea, sedentarismo cognitivo. Hay un divulgador argentino llamado Blinkis que él usa ese concepto. Benazayag usa delegación cognitiva, algunos hablan de prensa cognitiva. ¿Qué significa esto? El humano lo hizo siempre. Desde el día que tuvimos un tenedor, desde el día que hubo escritura, delegamos funciones cognitivas en tecnologías. El problema que tenemos ahora es que esa gran velocidad y el cerebro humano lo que hacía era reutilizar esas zonas del cerebro que quedaban vacantes. El cerebro es plástico, se reconfigura. Cuando una función deja de ocupar unas zonas, para hacerlo muy sencillo, esas zonas se usan para otra cosa. Tenemos GPS, entonces hemos cambiado nuestra forma de entender el espacio-tiempo. ¿Qué pasa en este momento? La velocidad es tan rápida que el cerebro es más pobre que el de las generaciones anteriores, contrariamente a lo que se cree. Porque hay muchas, lo voy a decir muy sencillamente, lo pueden buscar en términos más técnicos, no soy un neurofisiólogo, aparte no es mi intención, pero hay zonas del cerebro que quedan vacantes y no se usan para nada porque no nos dio tiempo a reinventarle una función. ¿Sí? En ese sentido, hay una investigación muy interesante, me parece muy rica, de hace un año, que hicieron en el MIT, es de junio de 2025. El título, la encuentran en internet fácilmente, traje el título traducido por si la quieren googlear. Se llama Tu cerebro en ChatGPT, acumulación de deuda cognitiva. Deuda cognitiva sería ese sedentarismo cognitivo. Acumulación de deuda cognitiva al usar un asistente de IA para tareas de redacción de ensayos. Bueno, en el MIT pusieron 3 grupitos de personas a escribir un ensayo. Uno lo llamaron solo cerebro, a la vieja usanza, te sentás y escribís. A otro lo llamaron equipo motor, creo que se llama, que es el motor de búsqueda, si no me equivoco. Sí, motor de búsqueda. Le dieron internet, sin chat. A otro le dieron el chat. 3 sesiones de escritura. ¿Qué pasó en esas sesiones? Les midieron electroencefalográmicamente la actividad cerebral. Bueno, los que estaban solo cerebro
había redes neurales muy profundas y muy dispersas. Quiere decir, el cerebro estaba haciendo reconexiones nuevas. O sea, estaba creciendo, estaba yendo al gimnasio el cerebro. Los que tenían motores de búsqueda intermedio, los que tenían el chat, tenían el cerebro casi apagado. Creer o reventar. Eso es neurofisiología. Yo soy más de las humanidades, pero esos datos son hermosos. No me digan que no. Aparte, irrefutable. No se prende el cerebro, se prende el cerebro. Fin. O sea, no hay nada más que discutir ahí. ¿Qué pasaba? 3 sesiones de escritura. La cuarta, rotaban. Los solo cerebro tenían IA, los IA tenían solo cerebro. Y les decían, ahora arreglá tu ensayo. Primero les hacían unas preguntitas. Les decían, che, ¿me puedes contar qué escribiste? Los de IA no se acordaban. Podían muy poquito contar de qué habían hablado. O sea, baja producción de memoria. No había construcción de conocimiento en la escritura. No solo evidencian el electroencefalograma, sino también en la posibilidad de evocar lo que uno mismo dijo, ¿no? Los otros los solo cerebros defendían su trabajo a rajatablas y usaban la IA muy inteligentemente, porque era realmente una herramienta para mejorar eso que ellos ya sabían que querían escribir, ¿no? Entonces sabían cómo promptear, que es la palabra que dije recién, ¿no? Respecto a la niña. Promptear es cómo le damos órdenes a la IA. El error más común es decirle, escribime tal cosa. Bueno, va a ser una porquería, ¿no? Si prompteamos bien y le pedimos muchas veces, llegamos, pero tenemos que saber qué queremos, ¿no? Bueno, los solos cerebros prompteaban bien, sabían qué querían y obtenían buenos ensayos. ¿Qué nos dice esta investigación? Que efectivamente hay menos trabajo cognitivo a nivel neural y hay menos producción de conocimiento y menos posibilidad de evocar luego esa experiencia y ese conocimiento porque no se construyó. Un segundo asunto muy interesante para reflexionar hoy y para llevarnos para pensar es el tema de la duda. El uso de inteligencia artificial inhibe la duda, que es el motor de la construcción de conocimiento también. Y ahí tenemos varias cuestiones que podemos unir a la idea de duda. En primera instancia, que muchos estudiantes, que son las personas con las que yo trabajo este tema, no saben que las tecnologías, no sé si lo saben ustedes porque no está ahora está más difundido, pero hay algo que se llama alucinación, que no aplica solo a los humanos, aplica a las máquinas. Los chats que producen lenguaje alucinan. Ese es un término técnico para las máquinas, que quiere decir que no saben decir no lo sé. Pueden decir no lo voy a hacer porque saben que hay un sesgo. Yo le digo, hacer una escena de violencia, no la van a hacer, porque hay un sesgo. Esa es la otra pata, ¿no? Con la duda. Entonces, por un lado está, ¿cómo distinguimos cuando una IA está alucinando? Para eso tenemos que ya ser expertos en el uso, ¿no? Porque si soy, nuevamente, un estudiante que recién empieza y voy y le pido que me haga un trabajo, no sé si me va a estar mandando fruta, porque la IA no me va a poder decir. Una cosa, alucinación, piensen, es mentira. Claro. O inventarse cualquier verdad. Exacto, con mucha convicción, porque aparte vieron que la IA habla con mucha convicción. Habla, bueno, produce. En fin, soy lingüista. Lo que es hermoso de la nena también es su ilusión de que está hablando con alguien, ¿no? Bueno, volviendo a esto. Esa sensación de que ese otro alguien, nosotros ya lo teníamos como problema. Los chicos googleaban y decían, traje esto y era la verdad. Google dice la verdad. Ahora es peor, porque es la sensación de que hay alguien que dotamos de inteligencia. El libro nuevo de Benazayac, que se consigue en la Feria del Libro, se llama La IA no piensa, el cerebro tampoco, ¿no? Ahí está lo interesante. Entonces, claro, porque es pensar el cerebro como un ente aislado. Es el humano en situación corpórea el que está pensando. Bueno, si desconocemos que la IA nos dice como verdadero lo que no es verdadero, sin decirnos, acá no estoy muy seguro, o podrías ir por acá. Bueno, ¿qué pasa con la construcción de saber y dónde ponemos lo verdadero? Marcelo Rabosi tiene un artículo muy lindo que dice que es el nuevo caballo de Troya, porque nos hace creer la ilusión de lo verdadero y lo acogemos en nuestro seno y después resulta que era flor de engaño. Y el último tema que a mí me parece particularmente interesante para pensar tiene que ver con lo que se llama psicofancia, en términos técnicos, que es que la IA nos adula. Se traduce como adulación. El término en inglés que está usando es psicofancia. También hay una investigación hermosa de Berkeley, si no me equivoco, del mes pasado, o de Harvard, no me acuerdo, de una de las dos universidades grandes de Estados Unidos, que estudia la psicofancia y lo que encuentra es que le dan a las IA situaciones de mucha violencia, incluso de delito, en las que el sujeto les pregunta ¿cómo debería actuar? Y con tal de no contradecirlo y ser aduladora, la IA le dice no te preocupes, no es tan grave. Y eso hace que además, lo estudian en esta investigación empírica, están todos los datos, si quieren después paso el dato a la investigación,
las personas preferimos las IAs que nos adulan a las que no, con lo cual reforzamos nuestras conductas. No poder distinguir, dejar nuestro cerebro un poco en pausa, no poder distinguir lo verdadero de lo falso, contentarnos con que nos adulen, son 3 signos de alerta hoy para lo que estamos pensando, la escritura y la escritura totalmente condicionada por IAs. Por supuesto, y acá viene mi posición, estos son los datos, esos son datos, tengo investigaciones empíricas, podemos discutir lo que quieran. Lo que algunos estamos diciendo es la prohibición, bueno, cuando son niños sí, ahí estoy a favor de prohibir. Pero cuando estamos trabajando con adultos, hay una cuestión que es que Benazayad dice vamos hacia una nueva especie humana. Digo, lo pongo en estos términos porque me parece que esas cosas nos permiten pensar, ¿no? Donde el cerebro humano trabaja en red con la máquina. No podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Pero podemos pensar como humanidad, cómo, hasta dónde, de qué manera. Es una pregunta que nos interpela filosóficamente. Acá me salgo de la lingüista y me salgo de la poeta, o me arrimo más a la poeta. Que nos interpela filosóficamente sobre dónde, cómo, cuándo vamos a estar usando estas tecnologías, para qué y qué tareas queremos delegarle, ¿no? Y acá entra esta mesa redonda. Lo humano está en el cuerpo, está en el encuentro, está en el error, está en lo inesperado. La máquina no puede, la inteligencia artificial está programada para que no haya lo inesperado. Y lo humano es la posibilidad de que suceda algo ridículo, algo inesperado, algo imposible, y ahí se produzca una magia de ese encuentro, de esa sorpresa que ya no sea en la vaca entrando al cuarto, sino del encuentro con el otro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para insertar estas tecnologías? Una tecnología más, Abel es antropóloga, ¿no? Somos animales que tienen prótesis. Esta tecnología, ¿cómo la insertamos en nuestra humanidad de la manera tal que sea provechosa y no nos vuelva algo así como un futuro tipo Terminator? Bueno, cedo la palabra, gracias. Muy bien, muy bien. Excelente. A ver, en la emoción y el apuro y los nervios, porque esto siempre me pasa a mí, no les dije cómo iba a funcionar esta mesa redonda. ¿Sí? La idea es que justamente van a estar Cecilia, Verónica, Juan exponiendo unos 10 a 15 minutos, y después de eso vamos a hacer una conversación colectiva, porque justamente también lo que queremos es recuperar esto del encuentro. Vamos a ver cómo sale la conversación colectiva, porque la vamos a dejar al azar. Y de hecho, si ustedes tienen preguntas que quieran sumar, utilicemos la tecnología más clásica, ¿sí? Y me van alcanzando los papelitos, porque tengo confianza de que va a haber preguntas y papelitos, y veremos si la vamos mechando en la conversación o si lo dejamos como para un momento posterior específico de preguntas. Sí, la idea sería esa. Ahora, dicho todo esto, además una cosa que tanto Cecilia, bueno, si les interesa alguna de las referencias que van a estar compartiendo, que han compartido, después, por ejemplo, tanto con Cecilia como con Vero, a vos no te lo pregunté, Juan. No sé si será por los años de confianza, y dije que le voy a preguntar a Juan, que me va a responder todo, pero nos dijeron que si querían alguna de las bibliografías recomendadas o alguna de estas referencias, después se las podemos mandar. Si nos escriben al mail de la comisión, después les decimos cuál es el mail, o al Instagram del encuentro, y les compartimos después los materiales, ¿sí? Eso solo, perdón, pero así, ahí te dejo que arranques con tu minuto. Bueno, muy contenta de estar acá. Yo empezaría por algo de todas las cosas que vos dijiste de algo, así que me voy a salir un poquitito de la estructura que tenía pensada, ¿no? Pero en principio, la psicología y el psicoanálisis, que es específicamente donde yo me inscribo para pensar mis cosas y para hacer mi trabajo, piensa, digamos, la experiencia de encuentro con un relato como una experiencia humana, ¿no? Que requiere, digamos, un proceso continuo de construcción de sentido que empieza en el encuentro de un lactante con un Dios que se llama mamá, ¿no? Es decir, de ese desvalimiento
inicial que todo lactante tiene y que básicamente nosotros lo podemos como abstraer en el deseo de vivir y el miedo de morir, necesita encontrarse con una mente humana que le dé sentido a su experiencia y que básicamente le transmita la idea de que el esfuerzo de trabajo psíquico que significa la vida vale la pena. Este encuentro arranca con música, ¿no? Es decir, que el lenguaje en principio para un lactante es musicalidad, ¿no? Y luego va a ir tomando el valor de palabra, ¿no? En la medida en que la madre puede prestarle básicamente al infante su primer sueño, ¿no? El sueño es para nosotros el teatro de operaciones del sentido, ¿no? Que tiene una poesía propia y una gramática profunda y profundamente humana y muy compleja. Desde ese primer sueño prestado, en el diálogo del lactante con la función materna, ¿no? Es decir, yo digo la madre como una función que tiene como principal fin el dar sentido, se va a ir construyendo un lenguaje que nosotros desde el psicoanálisis podríamos decir que son dos lenguajes básicos: el lenguaje de las relaciones íntimas y el lenguaje de las relaciones contractuales, ¿no? Es decir, todo aquello que hace a el intercambio convencional entre todos nosotros. Y en general hay una tensión, ¿no es cierto?, entre lo que es el lenguaje y la poesía propia y el lenguaje compartido y convencional, ¿no? Siempre en nuestro trabajo como psicoanalistas buscamos básicamente que el lenguaje convencional no ahogue la poesía propia y los mitos compartidos y propios de cada historia, de cada familia y de cada sujeto. Hay un psicoanalista, todo esto que yo planteo, bueno, tiene base en primer lugar en Freud, pero yo trabajo sobre todo con algunos autores de la escuela inglesa, digo, porque ya que hablaste de citas voy a nombrar, no les iba a nombrar, pero bueno, Melanie Klein, Wilfred Bion, Donald Meltzer y Antonino Ferro y el grupo italiano, que es un grupo más contemporáneo, o sea, Antonino Ferro vive, Ogden también, el resto son siglo XX, que trabajan mucho, sobre todo Ferro, lo que se llaman transformaciones narrativas, ¿no? Es un grupo de analistas italianos que trabajó mucho con Umberto Eco. Perdón, una cosa que ella está diciendo, yo no lo dije, pero Verónica es especialista en infancias, bebés, digo, parte de Melanie Klein, justamente trabaja sobre bebés, además de atender pacientes adultos, pero es una gran especialista en esto, entonces también pensábamos en el mundo simbólico desde ese lado, perdón, solo para... Bien. Y hay otro analista, Thomas Ogden, que plantea, se dedica específicamente a trabajar sobre el lenguaje en las sesiones, ¿no? Y plantea siempre que el lenguaje, ¿no?, pensándolo en diálogo con lo que puede ser la IA, siempre se tiene que mover entre ser esclarecedor y ser evocador y oscuro, es decir, que tiene que guardar ese margen de ambigüedad que permita que cada uno pesque su propio sentido, ¿no? Bion nos dice que los pensamientos anteceden al pensador y que quizás en una conferencia, ¿no?, podríamos pensar acá también, ¿no?, esta idea de que quizás acá hay un montón de pensamientos salvajes dando vuelta y quizás alguno pesca alguno y lo desarrolla, ¿no? Desde ese punto de vista estamos oponiendo pensamientos a datos, ¿no? Entonces, Ogden es un autor que se ocupa mucho de pensar, él decía, no matemos la vida del lenguaje con dogmatismos, ¿no? Y hoy podríamos decir que no la matemos con algoritmos tampoco, ¿no? La vida de nuestro lenguaje humano.
Bueno, yo me había puesto como una especie de título que era lo que el siglo XX se llevó, pensando en la nostalgia, ¿no? Y la peli, y lo que la IA nos viene dejando, ¿no? Acá hace 2 años venía bastante frecuentemente en la Argentina un filósofo que se llama Eric Salam, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y que habla, ¿no? de la llegada de la IA como una verdadera transmutación civilizatoria, ¿no? Es decir, vos lo traías hace un rato, ¿no? Como, digamos, estamos en una era de cambios, de conmoción, no sé si de cambios todos tan interesantes, quizás algunos sí, ¿no? Y dentro de eso yo voy a nombrar algunos que tienen que ver con aquello que nos afecta a nosotros, al colectivo de analistas, en relación a las subjetividades que nos visitan, digamos así, ¿no? Uno tiene que ver con los nuevos espejos de la hipermodernidad. Yo en la pandemia vi mucho la serie Black Mirror, que es muy interesante para nosotros aparte, pero lo que me pareció interesante también es que el autor, que es un británico, la empezó a escribir el día, él cuenta esto, ¿no? El día que le pidió a Siri ayuda seriamente. Siri, el asistente, ¿no? de Apple. ¿No? El día que, porque primero era todo un chiste, mirá lo que hace Siri, etc. Y cuando se dio cuenta que le estaba pidiendo ayuda en serio, empezó a escribir Black Mirror, ¿no? Espejos de la hipermodernidad, ¿no? Nosotros sabemos que los espejos de nuestros tiempos, sobre todo para la población, en un momento era la población joven, la población joven ya fue creciendo también, ¿no? Desde la aparición de las redes sociales, sabemos que el espejo es ese, básicamente, que es un espejo oscilante, contingente y que obedece a intereses ideológicos y económicos, ¿no? Y que produce en ese sentido además distintas burbujas narcisistas donde, digamos, lo especular le va ganando terreno a la alteridad, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la diferencia y con el hallazgo de un otro que sea otro y con la posibilidad de que de un vínculo yo me enriquezca con algo que no tenía antes, ¿no? Eso nosotros lo llamamos identificación introyectiva, ¿no? Es decir, que yo puedo tomar algo de otro que no existía antes. En la medida que estoy frente a un espejo, me reciclo en mi misma mismidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos espejos de donde no podemos sacar la cara nunca, ¿no? Es decir, el otro es cada vez más visto como enemigo, ¿no? Que esto desde el punto de vista de la psicología es una precarización del desarrollo mental, ¿no? Ver lo diferente como hostil, ¿no? Bueno, acá lo estamos padeciendo en nuestra Argentina seriamente. Estamos muy bien con el tiempo. El otro aspecto que tiene que ver con la certeza, ¿no? Con esto que vos trabajabas, tiene que ver con la transparencia casi inobjetable que tiene el otro para nosotros hoy, ¿no? Es decir, en general, cuando nosotros vamos creciendo cíclicamente, lo que necesitamos es que los otros se vayan transformando en más opacos para nosotros. Es decir, en que tengamos que hacer un trabajo para conocerlos, en que ingresemos en un mundo de conjeturas, que salgamos del mundo de la certeza. Vos pensás esto, ya sé lo que me vas a decir, y que podamos respetar justamente el encuentro de 2, 3, 4, 5 singularidades, conjeturando y haciendo hipótesis de qué es, qué quiere, qué desea y qué piensa el otro, ¿no? La inteligencia artificial en este momento parece transparentar todo eso, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista tenemos, yo creo, una realidad paradójica, porque nos movemos en el mundo de las certezas por un lado, y por otro lado aparece esto que ahora se llama la duda profunda, ¿no? Que vos traías, es decir, esta niñita que habla con ChatGPT se está filmando además, ¿no es cierto? Que ahí tenemos un tercero, es decir, ¿para quién promptea ella en ese momento dado?
existe, es una voz cierta esa, es un invento de la IA, es decir, que es una oscilación muy extraña la que estamos padeciendo en ese sentido, ¿no? No me voy a extender mucho en lo que es la construcción de realidad desde el punto de vista de la psicología, pero tenemos un problema ahí, ¿no? Bastante serio. El otro aspecto es el deseo de saber, ¿no? Yo, digamos, hace poquito tiempo, con un paciente adolescente, había hecho su primer trabajo en la universidad, en la carrera que él había elegido, enteramente con inteligencia artificial. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle, che, ¿cómo pensás aprender vos? Pero lo más inquietante no fue que no sabía responder eso, sino que no tenía esa pregunta. Es decir, no está la pregunta por el saber, ¿no? Bion, este autor que yo nombré antes, llama esto al aprender, al saber vínculo K, por knowledge, ¿no? Porque el señor es inglés, el vínculo K, que él lo plantea, ¿no? Dice, el conocimiento y el vínculo conocimiento no es agarrar un cacho de cosas, es decir, un conjunto de datos, sino es estar en un estado de disposición para eso. ¿No? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando con eso, no? Una cosa que a mí me interesa de tanto que escribe este señor Byung-Chul Han es el libro que vos tenés ahí, La crisis de la narración. La vi la tapita, es sumamente interesante, ¿no? Pero que nos plantea esto, ¿no? El storytelling, dice, ¿no? Es decir, que estamos consumiendo hechos efímeros en vez de construir historias, ¿no? Las historias, el psicoanálisis la llama dimensión de mito y tiene que ver con el relato de quiénes somos. Es decir, la madre en un inicio instala al niño en un mito, el nuestro básico es el mito edípico, con las extensiones de no solo Layo, Yocaste, Edipo, sino Tiresias y la Esfinge, como otros elementos interesantes en función del vínculo K, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ese deseo de saber? ¿No? Y en la medida de que el lenguaje se vaya empobreciendo, pasamos más a un lenguaje donde la incertidumbre cada vez tiene menos lugar para lo que es nosotros como analistas, más allá de todo lo que vos podés plantear, ¿no? Entonces, yo brevemente me interesaba traer una novela, ¿no? Esta de Claro Obligado, que es una autora muy interesante, ¿no? Hay 3 maneras de decir adiós, que son como 3 historias paralelas. La última se llama El Idioceno, ¿no? Y tiene que ver, les leo un mini pedacito. ¿Quiénes son estos? Los Golden Fats. ¿Pero quiénes son? No parecen humanos, no lo son. Entonces, ¿son robots? No, son cereales. ¿Cereales? Sí, productos. Vienen a traernos el chip translator. Le ponen a las personas que algo en el oído y la narradora dice, las traducciones funcionaban bien, hablaban del tiempo, de temas domésticos, de generalidades. Pero si ella susurraba, por ejemplo, quiero follar, bueno, en español, el chip traducía con una voz enlatada, que no se sabía si era de hombre, de mujer o de todo lo contrario, estoy ovulando y desearía que nos apareáramos para engendrar una criatura. ¿No? Entonces, para terminar, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante, Milo J. Muy bien. Gracias, Vero. Bueno, y ahora le pasamos la palabra a Juan. Juan nos adelantó algunos de los aspectos que va a estar tocando en esta mesa y de hecho, solo comparto, él me dice, no sé si me interesa, no sé si es el tema que yo más manejo y en parte también me parecía que era interesante que estuviera Juan acá, sea que se dedique a este tema o no se dedique, porque la mirada de él como narrador y como filósofo es muy rica. Y me parece que las cosas que nos planteaste, que las voy a compartir ahora y no lo voy a adelantar, creo que van a sumar un montón a todo esto que estamos pensando. Ahora sé que lo que voy a hacer se llama alucinar. Es hablar con mucha certeza de cosas de las que en principio no tengo ningún tipo de certidumbre.
me interesaba a partir de la propuesta de Anabel y el planteo de esta mesa con tres miradas de tres disciplinas distintas, aportar algunas herramientas desde el pensamiento filosófico, pero sobre todo pensando nuestro oficio y la narración. Y para ver esta frontera liminar que nos propone la inteligencia artificial, me proponía hacer, a la manera hegeliana, una pequeña y probablemente sesgada y falsa historia de la narración oral. Y para eso me voy a remitir al principio. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esto es el comienzo para las citas del Evangelio de Juan. Y nos preguntamos, me puedo preguntar, si en este momento, si en este principio primigenio había narración oral, este Dios creador que era palabra, ¿podía contar cuentos? Bueno, uno podría caer en una herejía o en una contradicción diciendo que no, que una sustancia divina no puede hacer algo, pero en realidad no podía contar cuentos. Porque para contar cuentos hace falta una carencia que nosotros habitamos y que nos constituye, y que todos los que contamos historias de una manera u otra utilizamos, que es el tiempo. En este primer momento de la creación, el momento de la eternidad, no había tiempo. Entonces, si no hay tiempo, no se pueden construir historias, no se pueden narrar historias. Todo lo que se narra sucede en el tiempo. Y todo lo que sucede en el tiempo puede narrarse. San Agustín en las Confesiones pensó esta situación, cómo conciliar un ser que vive en la eternidad, que es la eternidad, y que al mismo tiempo es custodio de una creación que es temporal, donde pasan cosas. Y para pensar eso, usó la metáfora de un narrador. En el libro 11 de las Confesiones, San Agustín dice que Dios concibe la existencia del mundo, él dice como un poeta que está a punto de poetizar. El mundo, la existencia, vive en el pensamiento divino como viven cada uno de ustedes los cuentos que cuentan. En este momento, ustedes tienen en sus cabezas, en sus corazones, muchos cuentos que forman parte de su repertorio y que los tienen en estado de eternidad. Los tienen todos enteros, de principio al final, no una sucesión de palabras, hasta el momento en el que los narran. Allí, en el momento que los narran, y ese cuento que ya tienen en la cabeza cae en el tiempo, es el momento en donde, siguiendo con el Evangelio, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Avanzando en esta historia, nos podemos preguntar si en el paraíso Adán y Eva contaban cuentos. Y diríamos que no, porque para contar cuentos, además de tiempo, hacen falta algunas otras cositas que suelen tener los cuentos, como conflictos, misterios, que podían contar nuestros primeros padres en el paraíso. ¿Cómo te fue? Re bien. Llegaste re rápido. ¿Hacía frío? No. ¿Hacía calor? Tampoco. ¿Cómo estaba eso? Muy rico. Y al día siguiente lo mismo. Hasta que en un momento pasó algo. Y después de que pasó aquello y se dio la expulsión y la caída definitiva en la temporalidad, Adán y Eva, expulsados del paraíso, salieron con dos cosas. Ropa. El Génesis dice que Dios les tejió unos vestidos y con algo interesante que contar, que es aquello que había pasado. Yo me imagino estas primeras narraciones a sus hijos, que por algo salieron tan disfuncionales, pero me imagino que hacele caso a tu mamá. ¿Vos no te acordás porque estamos acá masticando esta raíz dura? ¿Querés que te cuente de nuevo como a nosotros nos contaban del abuelo que vino del barco, ¿no? Para que nos comiéramos lo que nos servía. Ahí había algo para que contar. Había una segunda ropa, un segundo tejido para protegerse del mundo. La ropa que había hecho el creador y esta historia para contar. Nace así una narración que es, llamémosla natural, llamémosla espontánea, que acompañó siempre a la humanidad porque nace de la experiencia de ser un humano en el tiempo, de habitar la temporalidad. Esta narración natural o espontánea se configuró a lo largo de todas las culturas de manera individual, de manera familiar y de manera comunitaria también, ¿no? Muchos de los cuentos que nosotros contamos
los populares sobre todo, surgen en este momento. Ahora ocurrió en algún momento de esta historia, que estamos avanzando muy rápido, en algunas culturas, en algunos lugares, que esta narración espontánea y natural empezó a tener relaciones con lo que podemos llamar el dominio de la técnica. Y empezó a tener conversaciones con la convención, discusiones sobre la forma, sobre el uso social, y ahí surgieron formas de narrar y un segundo tipo de narración, ya no espontáneo, ya no natural, pero que provenía de ahí, que podríamos llamar artístico, artesanal, artificial. ¿Qué palabra le pondrían ustedes a la Ilíada? O a la Odisea, que es este tipo de relato. Es un tipo de relato atravesado por la historia, por la convención, por una reflexión sobre la forma y por un uso social determinado de esa belleza espontánea y natural. La palabra, la raíz que comparten, arte, artesanía, artificio, artificial, es ars, que es una palabra latina que tiene que ver con un hacer determinado con cierta maestría, que es la que utilizan para traducir la palabra griega técne. El saber técnico es un saber que tiene que ver con la producción de algo, es un saber que se puede enseñar y se puede aprender, que se puede perfeccionar y que tiene una serie finita de pasos para llevar adelante esa producción y que se juzga bueno o malo en relación de lo producido. ¿Sí? Ahí tenemos arte artesanal, artificio, que es muy interesante, y también artificial. Esta historia de esta narración, que a propósito no termino de calificar, lo dejo abierto, artística, artificial, artesanal, en cual nos hallamos y nos sentimos más cómodos, se desarrolló en paralelo a la narración natural, a la narración espontánea, que se da en las familias, se daba en todos esos ambientes donde la técnica no ejercía su dominio, en la familia, en la casa, Hay un momento de la historia, que es el final del siglo XVIII, el comienzo del siglo XIX, donde hay un encuentro entre estas dos formas de narrar, que se ve muy bien reflejado en un texto que yo recomiendo mucho, otra bibliografía, que son el prólogo de la edición de 1919 de los cuentos para la infancia y el hogar de los hermanos Grimm. Ese prólogo escribe Wilhelm Grimm en 1819. Está hablando de estas dos formas de narrar. La Naturpoesie y la Kunst, que es la palabra alemana para referir a arte, la Kunstpoesie. Y él dice, se está perdiendo esta forma natural de narrar. Y hay que rescatarla, ya lo decía en 1819. ¿Por qué hay que rescatarla? Porque esta narración, que proviene de la misma naturaleza, es lo único que va a hacer que el hombre pueda comprender la naturaleza que habita dentro de él. Estos cuentos naturales son como el rocío, que es el mejor alimento para las flores. Y nos dice, uno puede elegir sus plantas, regarlas con agua tibia. Hay un stand acá en la Feria de agua tibia, y ahí hay un montón de literatura. Uno puede elegir regar sus flores con agua tibia, pero no puede demandar que el rocío no exista o que sea diferente, ¿no? Esto hay que preservarlo, dice, de la opinión del poeta, hay que preservarlo del gracioso, dice, el poeta que intenta reelaborar con una narración artificial, esto dice Grimm, estas narraciones espontáneas es, para embellecerlas, como el rey Midas, que rodeado de riquezas no se puede alimentar, porque con ideas, con pensamientos intenta toquetear estas cosas. Avanzando rápido en la historia, llegamos a comienzos del siglo XX, el silencio de la narración que caracteriza a Walter Benjamin en El narrador. ¿Quién mató al narrador? ¿Quién cayó al narrador? La técnica, en sus diversas formas. La escritura de la novela, la circulación de la información, la guerra, la fábrica. Lo dice Marta Salotti también en los años 40 en una conferencia que da en la SADE. Hay que resucitar al narrador. Si hay que resucitarlo, es porque estaba muerto. ¿Qué es lo que estaba muerto? Esta narración natural, espontánea, o estaba relegada lejos de las ciudades. En los 60, estábamos hablando recién con Pucha del Águila, en Francia se caracterizó este fenómeno de la Renouveau du Conte, o el revival of storytelling, o el resurgimiento del cuento. Si el cuento resurge es porque estaba silenciado. Benjamin, en el 37, así como anuncia la muerte del narrador, dice, va a volver a aparecer.
pero de una forma asociada al shock, al montaje, a la vanguardia, al surrealismo. Esa fuerza natural de narrar va a volver a aparecer ahí. Y como toda vanguardia le surge una retaguardia, algo conservadora y algo reaccionaria, que somos nosotros. Que intentamos desde el dominio de la técnica, y cuando hablo técnica no hablo solo de esta pantalla, que a propósito hace 2 años no estaba, ¿no? Como que va ganando cada vez más, capaz en 2 años uno de nosotros va a ser tipo Cerati, un holograma. Ese avance de la técnica intenta recuperar algo de la narración natural, y ahí nos hallamos en la idea de lo artesanal, en contra de lo artificial, intentando definirnos por la negativa, ¿no? La narración sin lámina, decía en el 72 la doctora Echevarne, y ahora nosotros decimos, no, nosotros narramos sin mostrar el libro, sin la pantalla, sin la imagen. A veces vamos y tenemos estas conversaciones en los lugares donde ejercemos nuestro trabajo. Y así llegamos a este momento donde el humano, como un segundo creador, crea otra inteligencia que parecería ser capaz de narrar. Acá ya entro en la escena donde no tengo la menor idea de lo que estoy hablando, pero puedo encontrar en los cuentos, en el espejo de la madrastra de Blancanieves, esta burbuja narcisista que siempre le da respuestas satisfactorias, y cuando le muestra a un otro no puede convivir con ese otro y tiene que salir y atravesar el mundo para matarla. Y también, y cierro con esto y pasamos a la conversación, hay un cuento de las 1001 noches. Sí, a ver. Que no está en todas las traducciones, en todas las compilaciones, que es la historia del rey Yunnan, que es un rey que estaba enfermo de lepra y había caído en muchos sabios chantas que lo habían medicado, y la medicina lo había hecho peor que la propia lepra. Entonces dijo, voy a premiar a aquel sabio que me pueda curar sin darme ningún remedio. Y ahí cae un sabio que se da cuenta que tiene lepra y que le gustaba jugar al polo a este rey, y le pone un ungüento en el taco de polo. Y jugando al polo absorbe ese remedio y se cura. Y este pasa a ser un sabio de la corte, el más inteligente de todos. Y ahí aparece un visir que le dice, cuidado, es bueno tener un consejero inteligente. Pero tener un consejero muy inteligente es malo. Y después de muchos intercambios de cuentos deciden matarlo a este sabio. Y el sabio, cuando dice, mira, te vamos a tener que cortar la cabeza, dice, a riesgo de quedar como un zurdito, opino que no está bueno que me cortes la cabeza, pero no hay manera. Discute con el rey y dice, bueno, mira, yo tengo mucho conocimiento en un libro, pero ese libro solo lo puedo entender yo. Así que cuando me cortes la cabeza, mostrarme unos ungüentos, y yo te voy a quedar ahí asesorando. Entonces le cortaron la cabeza, le pusieron unos ungüentos y quedó la cabeza del sabio acá. Y hablaba como una IA. Y esa IA le decía al rey, recurría a la base de datos, que era este libro, cuando necesitaban algo le decía página 37, párrafo tal, y el rey iba, decía así, y buscaba y leía y tenía consejos para atacar. Pero a medida que hacía esto, el rey se iba enfermando, porque el libro estaba envenenado, como el de Nombre de la Rosa. Bueno, cuidado con las bases de datos anglosajonas, donde van las IAs a respondernos cosas. Quizás con esta ilusión del coleón, muy a poquito nos podamos estar envenenando. No señalo ninguna aporía más. Verónica Ginocchio, Juan Tapia, yo soy Anabel Castaño. Sí. Si alguno o alguna de los que están atrás quieren, todavía están apretujados acá, pero bueno, apretados pero felices. Pueden venir a sentarse acá adelante al piso si desean, Algunos dicen sí. Pueden aprovechar. Y bueno, este sería el momento de conversación, preguntas, diálogo. También para que ustedes, si hay algo, alguna cosa que les resonó, alguna palabra clave, algo que quieran que tal vez lo comentemos, lo conversemos sin deseo de respuesta, porque esto no somos IA. Pero un poco esto, que empiece a circular acá la palabra. Así que si alguna quiere, mi consejo es para ser más ordenados, escriban para que pasen acá adelante, total, la cadena humana también puede. Y mientras tanto, no sé si entre ustedes alguna pregunta surgió. Ahí yo tengo algunas, pero podemos.
cositas, qué lindo. Muy bien, Claudio Ferraro, que hace la tarea. También de última levantar la mano ahí. Falta Sofovich. Excelente. Solo quería decir que prefiero muerta a holograma. No, una cosa que ninguno de nosotros dijo y que me gustaría sumar para el momento también de discutir y preguntar es, creo que vos lo insinuaste, hay empresas atrás de esto. Cuando la gente dice, ah, pero mi chico tiene 3 años y pasa las pantallitas, están programadas para que haga eso. Si no es que es más inteligente que el hijo anterior o que nació hace 20 años. Acá no lo dijimos porque tampoco era para ponernos tan zurditos de entrada, ahora ya no tenemos confianza. Pero detrás de esto hay grandes corporaciones que esta reconfiguración del humano también tiene que ver con las relaciones de poder. El poder ya no está en los países, está en unos poquísimos millonarios que en general todos invierten plata en esto. Entonces, no es tan inocente ni tan casual el uso masivo que estamos haciendo, y esto también a favor de mis alumnos que quizás los dejé un poquitito mal parados al inicio. Yo creo que nuestros pibes son víctimas de esto y que la responsabilidad es nuestra, que la vimos venir y no la frenamos un poco en alguna parte, ¿no? Cuando un chico no reconoce que ahí no hay un humano y no tiene la pulsión o el deseo, ¿cómo se llama? K, ¿no? Como el vínculo K, ahí hay una responsabilidad nuestra porque les dimos un producto. Y acá hay una diferencia fundamental con otras herramientas, creo, que esto es un producto hecho por una gran corporación. Nada, quería agregar eso para intercambio. Y una cosa para sumar, y ahora igual te paso la palabra, Claudio, también pensemos que esas grandes bases de datos que utilizan todos estos modelos de lenguaje LLM o IA, inteligencia artificial es el nombre del marketing, les avisamos, o sea, no que lo nombramos nosotros. Los que armaron estos LLM, estos Large Language Models, que es el nombre en inglés, le pusieron inteligencia artificial porque lo que da es la sensación de humanidad. Es una inteligencia que habla con nosotros. Fíjense que en el videito que habíamos mostrado al principio, incluso esto de, ¿escuchaste la canción que canté? Sí, muy linda, ¿no? Comentarios así, ay, no, disculpa, no me di cuenta. Parece que es una persona. Y una cosa es que todas esas bases de datos tienen que ver con derechos de uso. Hay muchos, no solo literatura, música, producción artística que está robada. O sea, todo es robado, incorporado, no solo de grandes bibliotecas y bases de datos, sino también de autores privados y particulares, artistas que tienen cosas online y que esto se los van escaneando y entra a la hora también. Nos estamos alimentando. Y en un punto también es la contradicción de, como artista, si yo no lo publico, la gente no va a saber mi trabajo, Claro. pero a la vez corro el riesgo de que pase la maquinita y me lo escanee. Digo, pensando en esto, son empresas, siempre no hay una producción colectiva, son empresas particulares que están detrás. Esa es una aclaración sencilla. Claudio, ¿vos querés decir algo? Todos los martes el programa QR habla de inteligencia artificial y cómo está trabajando con la guerra, con esta guerra que está pasando, y hay una empresa que se niega a que utilicen su IA porque podía manejar los drones y la inteligencia decidía que bombardeaba o que no. A este punto, lo dirán ahora. O sea, a este punto, los martes es un bajón, es un corchazo. Está el programa QR, está Pablo Caruso, el perfil, bueno, supuesto. Y el canal S, canal E, y está este hombre hablando que es un bajonazo. Pero hablando de esto, sí que es la empresa es como hermosa, bajón pero hermosa. Sí, tenemos 3 preguntas acá que ya nos compartieron, pero vamos a empezar con preguntas que acá tenían, ¿sí? Yo quería agregar un par de cosas, ¿no? La primera es que por ahí nosotros no necesitamos una base de datos gigante para pensar en conjunción, ¿no? Porque recién, cuando vos estabas hablando, ocurrieron 2 coincidencias. Una, en este relato del Ilioceno, la abuela de la narradora, que ya murió, es una cabeza que flota y le habla, ¿no? Quiero decir, yo como a veces solos dejemos sin necesidad de esto. Y la otra cosa que quería comentar, no sé que yo escribí un trabajo que se llama El espejito de Blancanieves en Black Mirror. ¿Viste cómo? Quiero decir esto. Tercera y termino. Eric Sadar, ¿todos saben lo que es el super yo? Más o menos, ¿no? Es decir, es esa instancia psíquica que nos plantea ideales y prohibiciones, básicamente. Claro, exactamente. Claro.
Bueno, una de las cosas también muy interesantes que planteó Eric Saddam es que el superyo del siglo XXI es el algoritmo. Tremendo. Compartimos sin preguntas porque aparte me acabo de dar cuenta que están interesados y todos nos quedan 20 minutos, así que vamos a ir por esos lados. Voy a empezar con esta. Cecilia dijo, sin lectura y escritura no hay pensamiento. ¿Qué sucede con las comunidades que no tienen escritura ni lenguas originarias? ¿Dónde queda la oralidad? Ahí también puedo. Claro, yo dije esto delante de narradores orales, perdón. Claro, después me dejan salir aquí. No, a ver, la teoría de lo que habla es, hay mucho trabajo que por ahí han leído, que compara oralidad y escritura. Por supuesto, las comunidades sin escritura no es que no hay pensamiento, hay otras formas de pensamiento que proceden de otra manera, por ejemplo, por acumulación, supongamos, ¿no? Las reiteraciones, las acumulaciones, etc. Lo que las investigaciones en lingüística, voy a responder desde ahí para no abrir tanto el juego, plantean es que hay un salto cualitativo con la invención de la escritura porque podemos objetivar el lenguaje. La oralidad, ¿vieron esa frase, las palabras se las lleva el viento? Bueno, si son orales. Si son escritas, se vuelven un objeto que está en el papel y se vuelve un objeto que yo puedo analizar. ¿Por qué tomamos apuntes cuando escuchamos hablar? Porque es una manera de ordenar todo eso y codificarlo de otra manera sobre la que luego podré volver. Entonces, lo que sucede con la invención de la escritura, que también generó debates parecidos a estos, ¿no? En su momento, es que reconfigura y potencia el pensamiento y le permite formas que no son posibles con la fugacidad de la palabra oral. Por supuesto que luego la oralidad en lo colectivo tiene una función completamente diferente que la escritura en lo individual, pero simplemente se habla de la escritura como un amplificador de las capacidades cognitivas. Ya desde el lado de antropóloga, permítanme, piensen también que las comunidades orales, las poblaciones orales, lo que tienen es otras tecnologías de la memoria. Existen tecnologías de la memoria que tienen que ver con la repetición rítmica, existen tecnologías de la memoria que tienen que ver con plasmar en objetos, en plasmar a través de actos físicos. La escritura no es solamente la grafía, sino que existen aspectos tridimensionales que nosotros en nuestra cultura gráfica no lo pensamos, pero existen. O sea, justamente de esa manera es como ciertas historias. Y de hecho también hay formas de transmisión intergeneracional. En algunas poblaciones lo sabemos donde hay historias de más de 7.000 años que se han conservado. Que también hay una selección. Ciertas historias deben ser conservadas. Entonces para eso, por ejemplo, tiene que haber gente de 3 generaciones presentes para que esa oralidad se transmita y quede. Entonces está esto que ella dice, está esto que dice Cecilia, pero también está la intencionalidad de que ciertas historias deben recordarse, de alguna manera u otra. Lo que ocurre también es que con el contacto de la cultura blanca, para decirlo de alguna manera, de la occidentalidad, de la modernidad, esto es visto muchas veces como algo de segunda categoría, se lo pasa por arriba y recién en estas épocas, no lo digo por el lado de la lingüística, sino lo digo por todas las disciplinas, incluyendo la misma antropología, y se dejó de lado y se bajó de escalón en esto, en una segunda categoría. En la actualidad hay una revalorización de eso y de hecho también muchas poblaciones lo mantienen, pero en algunos casos lo mantienen de forma también subterránea. No quiero tomar más tiempo de eso, vamos a una segunda pregunta si les parece. Escucha, si llega a haber tiempo te doy la palabra, pero porque ya nos han compartido varias. Bien, acá tenemos una que dice: entiendo que la calidad y la posibilidad de la representación psíquica es posible con un nivel, la calidad y posibilidad de la representación psíquica es posible con un nivel bajo de estímulos, o sea, la posibilidad del pensar. Para ello la participación del cuerpo, leer, escribir es indispensable, porque sucede en un tiempo posible de procesar. El psiquismo tiene una gran dificultad para diferenciar la realidad psíquica de la realidad material. ¿Piensan que la IA, lo ritual, trae una nueva realidad sin verdad? Perdón, acá no veo muy bien. ¿Cómo se llama? Nuevas todo. Bueno, sin verdad, y una última palabra que les pido disculpas porque no la logramos. No, perdón, es la firma, Cintia, ahí está. Perdón, no, era eso, era un nombre de pila.
Gracias, Cintia, por la pregunta. Entonces vuelvo a leer esta pregunta que están haciendo. ¿Piensan que la IA y lo virtual trae una nueva realidad sin verdad? Pensando en todo esto que ya estaba planteando previamente. ¿Sí? Y hay una parte más de la pregunta. Esto soy yo leyendo mal, disculpen. ¿No creen que la intensidad o sobreestimulación va en desmedro de la realidad o aún peor la posibilidad de pensar? Pensando en la sobreestimulación tecnológica. Claro, de alguna forma creo que fue lo que fuimos charlando todos. Apareció el tiempo en esa pregunta que le diste recién. Apareció el tiempo, sí. Digo, recupero más allá de la pregunta eso, que me parece que lo mencionaste vos, Verónica, y seguro, obviamente, al decir que Dios estaba sin tiempo y la narración era imposible. Pero voy a sumar porque ellos pueden sumar de otro lado. Efectivamente hay algo, apareció el cuerpo, creo también, recién en ese comentario, entonces voy a rescatar esas dos cosas, el tiempo y el cuerpo. Hay algo de la construcción de memoria, en sentido general, de experiencial, de conocimiento, que supone una temporalidad que es más lenta que las temporalidades que estamos manejando ahora. Digamos, hay algo que pasa en lo humano y de hecho hay muchas investigaciones vinculadas. Se supone que la IA viene a simplificarnos el trabajo y a que sea más ágil. Hay muchas investigaciones que hablan de lo que llaman cerebro frito. Literalmente, las investigaciones académicas, que es terminamos más cansados cuando tenemos que manipular muchas IAs a la vez en el trabajo, ¿no? E incluso se hacen investigaciones de pérdida de dinero vinculado con eso, ¿no? Bueno, hay algo del tiempo humano para construir memoria, experiencia, conocimiento que tiene otro ritmo sin dudas. La parte de la verdad, no sé si me animo a decir algo. Yo capaz me meto ahí. Hay una advertencia, así como la invención de la escritura trae volver a ese viejo debate, cosas que pueden estar ocurriendo ahora. En la vieja querella de las imágenes y los ídolos, y esa prohibición del salmo de ojo que esto que tiene boca y no habla, que tiene orejas y no escucha, que tiene ojos y no ve, que tiene pies y no camina, hay algo que podemos volver ahí, ¿no? Uno entra a una iglesia y se pregunta ¿dónde está Dios? En el sagrario, alguien que no es de confesión católica ve todas las figuras de los santos y dice esto está mal, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una imagen y un ídolo? Ahora, cuando nosotros contamos un cuento, o cuando hacemos una escultura, o cuando representamos, también estamos creando una segunda realidad con pretensión de verdad, pero con otro tipo de verdad, verdad en ficción, que tiene ojos pero no ve, que tiene orejas pero no escucha, que tiene... ¿Dónde está el diferencial? Esa es la pregunta. Lo que permite distinguir a estos dos efectos, que un mismo efecto puede tener dos causas distintas. ¿Dónde está la creación artificial de la creación artesanal, aquella que pasó por el humano? Cuando contamos nosotros, ¿es que la inteligencia artificial cada vez es más abarcativa y más grande, o nosotros nos estamos yendo a joba, digamos? Entonces, como cuando equiparás la textura para hacer un bizcochuelo entre la clara de nieve y lo otro que es más pesado, por ahí. Muy breve. Un bebé empieza chupándose el dedo y alucinando el pecho cuando tiene hambre. Si no se dirige a la realidad se muere. Entonces, o seguimos alucinando o nos morimos como humanidad. Es decir, hay un momento que hay que hacer una acción específica y laburar para conseguir algo que no es etéreo. Podríamos desarrollar mucho más, pero... No, igual creo que nos dejó para pensar, ¿no? Bien, voy a compartir. Claudio, Fernando, por las dudas, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Hermoso. 4 horas y cuánto estamos bien, no hay problema. No. Hermoso. Sí. Sí, no, está perfecto, está perfecto. Entonces, sí, voy a compartir las dos últimas preguntas y avisarles que tenemos 5 minutos solamente. Las voy a leer todas juntas, sí. ¿Por qué creen que la IA parece querer asemejarse a una persona humana? ¿Por qué a nosotros, personas, nos causa rechazo ver algo claramente hecho con IA si a la vez la usamos tanto? Gracias, dicen acá y a la mesa. Por el otro lado, hola. ¿Cómo ven a la IA con respecto a las relaciones humanas? Pienso en la película Hair con Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson, cómo él se enamora de una IA, la carencia de distinción entre lo humano y lo no humano. De hecho, ha habido suicidios actuales respecto a ella, no sé por qué está pasando.
entre lo humano y lo no humano. ¿Piensan que en algún momento esa línea entre lo real y lo artificial va a desaparecer? ¿O si lo humano es demasiado fuerte para ser reemplazado? Esas son las dos preguntas. Yo puedo sumar una que se nos está explicando. Nicolás Buenaventura Vidal dice que el cuento está a medio camino entre la pregunta y la respuesta. ¿Sí? Esto lo dice en palabra de cuentero. Y en este caso, pensando en que la IA es un aparato en parte de responder preguntas sin decir no sé, ¿qué hacemos con ese aparataje que se dedica a responder preguntas, que anula ese espacio intermedio entre la pregunta y la respuesta, y justamente ese efecto de responder preguntas concretas que tiene la tecnología frente a esto que son las historias, que son en parte incógnitas? ¿Sí? Esa una pregunta así que tiene un poco citando a Áltico también. Son las tres que ustedes tomen palabras. Capaz algo con de esto que parece humano y no es, y no genera consolidado. Hoy llegaste JP, ese sonido. Me trajo un flashback de Pancho Ibáñez. O sea, esa edición buena. Para hacer eso hablaba de la alquimista, de estas criaturas que aparecen en los mitos, en las leyendas y en los cuentos, que parecen ser humanas, como por ejemplo, que suelen nacer de un elemento. Las sílfides, las sirenas, por ejemplo, las ondinas y los ondinos del agua, que imitan lo humano porque hablan, porque piensan, porque razonan, porque desean, pero no participan del plan de la salvación. Con la excepción de la sirena. La sirena es una criatura, y hay que ver si la IA no va a configurar su forma realmente humana de esta manera, que sí puede tener un alma si engendra un hijo con un humano, por la partición del alma que lleva en el vientre. No sé si alguno está haciendo esto con la computadora, A ver, la primera cuestión de la subjetividad simulada, cortito y literal porque garpa. Es decir, primero, por esto, no es cierto, los intereses económicos de las corpos, por un lado, y por el otro lado, porque, digamos, el sesgo de complacencia, esto de la circunstancia y demás, es muy poderoso, sobre todo para psiquismos debilitados, ¿no? Por un lado. Bueno, y la cuestión de la pausa, es decir, el trabajo psíquico que supone pensar, yo voy a decir una definición muy cortita de pensamiento, que es la que usa Wilfred Bion, que es el apareamiento de una preconcepción con una realización negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una realización negativa. Quiere decir que yo tengo un estado de expectativa y una ausencia. Y tengo que trabajar para que esa ausencia se torne en alguna presencia o concepción, ¿no? Que se va a llamar así, que funcione. Eso supone trabajo. El trabajo supone tiempo y supone frustración y pausa. Bueno, creo que no hay mucho más para sumar. Sí me estaba repicando la palabra frustración en la cabeza, ¿no? Como esto nos achica cada vez más la brecha de la posibilidad de convivir con la duda, con la incertidumbre, con el miedo, con lo que no sabemos y con la frustración de no tener la respuesta inmediatamente. Respecto a la distinción de la capacidad de los humanos de seguir distinguiendo entre lo humano y lo no humano, quiero dejar un mensaje esperanzador. La decisión está en nosotros. Creo que a los que nos criamos sin las IAs nos resulta más fácil ver lo maquinal como maquinal y no humano, y parecemos románticos anhelando el encuentro con lo humano y la imperfección del humano, la otredad que me ofrece el humano, ¿no? Me parece que estas tecnologías anulan por completo un camino que viene pasando, y en ese sentido voy a volver a hacer el comentario que se puede hacer al final. No por nada avanzan tanto con el avance de las nuevas derechas en el mundo, los discursos de odio y la imposibilidad de registrar al otro como otro. Me parece que las próximas generaciones son el peligro, que ya nacen, ya no mi hijo que tiene 15 ahora, sino los que están naciendo ahora, que van a nacer con esto incorporado en el cuerpo. ¿Cómo les enseñamos que lo humano está en otro lado?
¿no? Y me parece que si nos tomamos ese trabajo, por ahí existe la posibilidad de que el odio retroceda un poquito. Y vamos a hacer una cuenta.